noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches, bien, gracias. Bien, comenzaremos. ¿Quién más está en clase aparte de Diego, Cristian y Natsumi? Gabriel, bienvenido a clase. ¿Quién más está en clase? Por favor, solo veo nombres. Hoy terminamos. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches, doctora. Buenas noches, Richard, buenas noches. Hoy concluimos con todo lo que es la parte general. Buenas noches, Alfredo. Libro y código en mano. Orlando, buenas noches. ¿Listo? Anoche nos quedamos en indemnización a los inocentes, página 337 en el libro, artículo 95 en el código. Hasta ahí fue lo que vimos anoche, ¿cierto? Bien, continuamos entonces hoy día. Hoy día vamos a ver la prescripción tanto de la acción como de las penas y también cómo se extinguen las penas. Lo primero, vamos a ver con relación a la acción, y para eso quiero que nos remitamos al artículo 101, por favor. Artículo 101 del Código. Prescripción de la acción. Sí, prescripción de la acción. ¿Lo leo? Un ratín, espéreme, por favor. Está bien, lo va a leer, pero un ratín, espéreme. Quiero que todos estén con el código. Fíjense que el título dice extinción de la acción penal y de la pena. Pero antes de hablar de la extinción, primero ustedes están recordando el concepto de lo que es extinguir y de lo que es prescripción, ¿cierto? Nos queda claro esos conceptos, ¿no? No cabe que en esta modalidad tengamos que repasar esta clase de conceptos, pero de todas maneras me interesa que ustedes tengan clara la diferencia, ¿sí? Cuando hablamos de prescripción, estamos hablando de algo que deja de ser o deja de existir debido al transcurso del tiempo, ¿correcto? Y cuando hablamos de extinción, es la forma como algo deja de existir. Puede dejar de existir por prescribir o puede dejar de existir por cualquier otra causa. Entonces, cuando hablamos de extinción, es algo que deja de existir por alguna razón, por muerte, porque prescribe, por lo que usted quiera. Y cuando hablamos de prescripción, es algo que deja de ser, deja de existir debido al transcurrir del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, hablando aquí de lo que nos compete, de nuestro tema, resulta que de la comisión de un delito, una persona no va a ser perseguida eternamente. No es que si cometió un delito toda la vida va a ser perseguida. Resulta que no. Todo deja de ser, todo deja de existir, todo pasa con relación al tiempo. Y vamos a hablar primero, antes de hablar de la extinción, vamos a hablar del artículo 101 que nos habla de la prescripción de la acción. Cuando nosotros decimos acción, nos estamos refiriendo a esa facultad o a ese derecho que tiene la víctima o el ofendido de perseguir
ese delito, de la persecución penal. Cuando hablamos de la prescripción de la acción se refiere al tiempo en que la víctima tiene para iniciar un proceso penal, ya sea por denuncia o ya sea por querella. Es el tiempo que tiene. No es que soy víctima de un delito y lo dejaré pues ya más adelante, ya veré cuándo tengo las condiciones o tengo el tiempo, de repente tengo hasta el ánimo de iniciar el proceso. Cuidado, porque por el transcurso del tiempo, ese su derecho a activar esa acción penal puede dejar de existir por prescripción. Artículo 101, por favor, ¿quién estaba con la lectura? ¿Quién iba a leer? María. Ya. Prescripción de la acción. La potestad para ejercer la acción prescribe, inciso A, en 8 años para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad de 6 o más de 6 años. B, en 5 años para los que tengan señaladas penas privativas de libertad menores de 6 y mayores de 2 años. Inciso C, en 3 años para los demás delitos. En los delitos sancionados con penas indeterminadas, el juez tomará siempre en cuenta el máximo de la pena señalada. Siga. Hasta ahí es el artículo 101, doctora. No, El 102. No, que su código no está actualizado. ¿Quién tiene Yo, un artículo doctora, que continúa? Por favor, lo que en continúa. los delitos de violación, abuso y explotación sexual de los cuales las víctimas hayan sido personas menores de 14 años de edad, excepcionalmente no prescribe la acción hasta 4 años después que la víctima haya alcanzado la mayoría de edad. Muy bien. Dice después derogado por la disposición final. No. Bueno, hasta ahí. ¿No? Ya, es lo que sigue. Hasta ahí estamos vigentes. Fíjense, muy bien. Entonces, fíjense cómo comienza la redacción del artículo, dice la potestad para ejercer la acción. Es decir, ese derecho que tiene la víctima, decíamos, para iniciar, para activar la persecución penal. ¿Cuándo prescribe? Si quieren, ustedes vayan marcando en su código para que ahí les llame la atención. En 8 años, todos aquellos delitos que tengan una pena privativa de libertad igual o mayor a 6 años. Cualquiera sea el delito que tenga pena privativa de libertad igual o mayor a 6 años, prescribe esa potestad para activar la acción penal o la persecución penal en 8 años. En 5 años, prescribe la potestad para ejercer la acción en aquellos delitos que tienen como pena privativa de libertad mayor a 2 años y menor a 6 años. En 3 años para los demás delitos. ¿Cuáles son esos demás delitos? Es decir, los que tienen una pena privativa menor a 2 años y los que tienen una pena señalada no privativa de libertad, como es la prestación de trabajo o multas. Para esos delitos prescribe en 3 años la potestad para ejercer la persecución penal. Entonces, fíjense, nos damos cuenta de que los delitos no son perseguibles toda la vida, sino que tiene un tiempo en que prescribe. Aquí es para iniciar, para accionar, para iniciar la persecución penal. Y fíjense, dice, hay que tomar en cuenta en los delitos que donde se tiene una pena indeterminada, se toma en cuenta la pena máxima. Ya sabemos cuál es la pena indeterminada, ¿no? Aquellos delitos donde, bueno, que nuestro ordenamiento jurídico tiene una pena indeterminada, donde tenemos un mínimo y un máximo. ¿Cuál es la medida que se va a tomar en cuenta para saber en qué tiempo prescribe? La pena máxima. ¿Estamos de acuerdo? En aquellos delitos, fíjense, violación, abuso y explotación sexual, donde la víctima resulte ser menor de 14 años, los delitos aquí prescriben la acción para ejercer
la potestad para ejercer la acción prescribe 4 años después de que la víctima haya alcanzado la mayoría de edad. Quiere decir, ¿a qué edad somos mayores de edad? A los 18. Quiere decir que a los 22 años que debe cumplir la víctima, recién ese delito prescribe. ¿Estamos de acuerdo? En los demás delitos, conforme nos señalan ahí los incisos del artículo 101. Ese es el tiempo de prescripción de la acción. Ahora vamos a ver cuándo se extingue la pena. Y me están siguiendo ustedes en el libro, estoy en la página 339 y 340. Extinción de la pena. Cuando decimos extinción es cuando aquí la pena deja de ser también por cualquier razón. Fíjense que aún la pena, cuando ya se ha dictado una sentencia y se tiene ya establecida la condena por la comisión de ese delito, si esa pena en cierto tiempo no se llega a ejecutar, fíjense que la pena también se extingue. Y fíjense, extinción de la pena. La potestad para ejecutar la pena impuesta por sentencia ejecutoriada se extingue, dice el 104. ¿Me están siguiendo, no, en el artículo 104? 1. ¿Quién no tiene el 104 a mano? ¿Ficha lo sigue teniendo? Sí, doctora. Por favor. Aquí quiero que tomen en cuenta la potestad para ejecutar la pena impuesta por sentencia ejecutoriada. Aquí quiere decir que ya tenemos una sentencia ejecutoriada. Ahora, ¿cómo se extingue esa sentencia o esa condena, Richard? Por muerte del autor, por la amnistía, por la prescripción, por el perdón judicial y el de la parte ofendida en los casos previstos en este código. Muy bien. Por muerte del autor. ¿Por qué por muerte del autor? Anoche decíamos, de la comisión de todo delito surgen 2 acciones, una penal y una civil. La civil decíamos que sí es transmisible, ¿cierto? ¿Se recuerdan? Decíamos, se transmite la civil tanto a los herederos del imputado como a los herederos de la víctima. Pero la penal, decíamos, esa no se transmite. La responsabilidad penal es personalísima. Por lo tanto, si se le ha dictado ya una sentencia y muere, el condenado muere, muere la pena también con él. La pena se extingue por muerte del autor del delito. ¿Estamos de acuerdo con eso? Segundo, dice por amnistía. ¿Qué es la amnistía? Es como un perdón que le da el gobierno. El perdón del órgano ejecutivo, ¿cierto? A través de un decreto, pues dicta la amnistía y las condiciones, quienes se benefician o a quienes les favorece esa amnistía. No hace mucho ha habido amnistía. Entonces, la amnistía es el perdón de parte de la autoridad administrativa, es decir, aparte de la autoridad del órgano ejecutivo. Un ejemplo, doctora, de la Sí, amnistía es del gobierno de Yanine y se le cedió la amnistía del caso terrorismo, eso. No fue amnistía lo del caso terrorismo. Ah, En el caso terror, a ver, y corríjanme si de repente no tengo bien la información, pero no fue amnistía, hasta donde recuerdo no fue amnistía. El caso terrorismo sí fue porque, a ver, ¿cómo fue? ¿Fue que lo resolvieron por algún recurso, algo así, o fue por amnistía? Corríjanme. Lo que sí recuerdo que, a ver, en este último gobierno, en este gobierno que está ahora de turno, sí se dictó hubo un decreto. De amnistía y de indulto, creo. Alguien me corrige, por favor. Eso es, hubo uno, fue en este gobierno, ¿no? Ya fue en el gobierno nuevamente del MAS que hubo una amnistía. Y en la amnistía, no me recuerdo muy bien el tema del caso terrorismo. Creo que no fue por amnistía, sí. Pero sí hubo una amnistía que se ha dictado y ustedes lo pueden buscar en el internet,
donde se beneficiaron, si no recuerdo mal, fue por los delitos leves, porque ahí en el decreto tiene que decir cuáles son las condiciones, qué delitos son los que se benefician con este decreto de perdón, porque la amnistía es el perdón del órgano ejecutivo. ¿Listo? ¿Estamos bien con la amnistía? Seguimos. Numeral 3, por prescripción. También deja de existir la pena por prescripción. Ya hemos dicho, la prescripción es el transcurso del tiempo, que ya lo vamos a analizar en el artículo 105. Enseguida vamos a ver cuáles son esos términos que tienen que transcurrir para que la pena deje de existir, para que la pena se extinga por prescripción. Y el número 4 dice por el perdón judicial o el de la parte ofendida en los casos previstos en este código. El perdón judicial, pues ya sabemos que es un beneficio que se otorga, que la ley le otorga al condenado bajo ciertas condiciones. Y también dice de la parte del ofendido, es decir, para que el ofendido, para tener el perdón del ofendido, lo primero que tiene que haber es la reparación del daño, ¿no? Y esto pues no sucede en todos los delitos, sino que es en los casos permitidos por este Código de Procedimiento Penal, donde procede el perdón judicial y la extinción de la pena por el perdón judicial y por perdón del ofendido. Estas entonces son las causas que extinguen la pena. Estas son las causas por las que se puede extinguir una pena, por lo que una pena deja de existir, deja de ser, desaparece. Y ahora nos trasladamos al artículo 105, donde nos dice el tiempo que tiene que transcurrir para que prescriba la pena. Y nuevamente, por favor, ayuda con la lectura. Fíjense cómo comienza, perdón, un ratito antes de que comience, Richard. Fíjense cómo comienza la redacción de este artículo. Dice, la potestad para ejecutar la pena prescribe. Quiere decir que ya tenemos una sentencia condenatoria ejecutoriada. Ahora, ¿cuánto tiempo, una vez tenemos esa sentencia ejecutoriada, cuánto tiempo tiene que transcurrir para que esa pena se extinga debido a la prescripción, debido al transcurso del tiempo? Ahora sí, por favor. Artículo 105, términos para la prescripción de la pena. La potestad para ejecutar la pena prescribe en 10 años si se trata de pena privativa de libertad mayor de 6 años. En 7 años, tratándose de penas privativas de libertad menores de 6 años y mayores de 2. En 5 años si se trata de las demás penas. Estos plazos empezarán a correr desde el día de la notificación con la sentencia condenatoria o desde el quebrantamiento de la condena si ésta hubiera empezado a cumplirse. No procederá la prescripción de la pena bajo ninguna circunstancia en delitos de corrupción. Muy bien. Ahora sí, analicemos. Fíjense, una vez se tiene la sentencia condenatoria ejecutoriada, se comienza a computar el término desde el momento, dice, de la notificación con la sentencia condenatoria o desde el momento del quebrantamiento de la condena. ¿Qué quiere decir el quebrantamiento de la condena? Que ésta ya se haya comenzado a cumplir y que pues el condenado se haya fugado. Entonces, desde ese momento se comienza a computar. Fíjense, dice, en 10 años prescribe la potestad para ejecutar una sentencia condenatoria en los delitos donde se tiene una pena privativa de libertad mayor a 6 años. En 7 años prescribe aquellas penas privativas de libertad menor de 6 años y mayor a 2 años. Entre 2 años y 6 años prescribe en 7 años la potestad para ejecutar esa condena. En 5 años, dice, si se trata de las demás penas, ¿cuáles serían? En 5 años para las penas privativas de libertad menor de 2 años
y para las prestaciones de trabajo y para los días multa. Aquellas penas entonces prescriben en el término de 2 años cuando no se ha logrado su ejecución. No procederá la prescripción, esto es una excepción a esta regla, no procederá la prescripción, dice, cuando la víctima del delito fuera el Estado. Cuando la víctima es el Estado, no prescribe en ningún tiempo. Quiere decir que esa condena se puede ejecutar en cualquier momento. Esa es una excepción a la regla. En los demás casos, donde la víctima no es el Estado, en todos los demás casos sí prescribe la ejecución de la pena por el transcurso del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, una vez que ya hemos visto la prescripción de las penas, recuerden ustedes que cuando hemos hablado de sanción, hemos hablado de penas y de medidas de seguridad. Además que cuando hemos hablado de pena, hemos hablado de penas principales y de penas accesorias, ¿cierto? Muy bien. Hasta aquí hemos visto lo relacionado a las penas principales. Ahora vamos a ver cuándo prescriben las penas accesorias y cuándo prescriben las medidas de seguridad. Y para eso nos vamos a la página 344 del libro y al artículo 108. ¿Alguien lo puede leer? Artículo 108. Sanciones accesorias y medidas de seguridad. Las sanciones accesorias prescribirán en 3 años, computados desde el día en que debían empezar a cumplirse. Y las Ahí medidas nomás, de un ratito, seguridad. espéreme, ahí nomás, hasta ahí un ratito, luego continuamos. Las sanciones accesorias, fíjense, dice, prescriben en 3 años computables desde el momento que debían de comenzar a cumplirse. ¿Se recuerdan que decíamos, cuándo se comienza a ejecutar las penas accesorias? Decíamos, al día siguiente de haberse cumplido la pena principal, comienza a ejecutarse la pena accesoria. Entonces, para poder computar la prescripción de las penas accesorias, entonces desde el día en que debería comenzar a cumplirse, 3 años transcurren y no se ha cumplido esa pena accesoria, esa pena queda extinguida. Siga. Las medidas de seguridad. ¿Ya? Computado desde el día en que deberían cumplirse. Y las medidas de seguridad, cuando su aplicación a criterio del juez y previo los informes pertinentes sean innecesarias por haberse comprobado la readaptación social del condenado. Muy bien. Entonces, fíjense, ¿cuándo prescriben las medidas de seguridad? No tienen un término. Fíjense que al igual que para su aplicación, lo mismo para su extinción. ¿Se acuerdan que hemos dicho para su aplicación? No hay medidas de seguridad que diga la ley que diga para tal delito tal medida de seguridad. No hay como se refiere a las penas. Las medidas de seguridad se aplican a criterio del juzgador. Lo mismo al momento de determinar su prescripción. Cuando se aplica una medida de seguridad, vámonos que sea un internamiento por algún problema, alguna alteración mental, entonces se interna en un centro de salud. Ese centro de salud tiene la obligación de pasar informes periódicamente al juez de ejecución penal. Para que una vez esa persona que está cumpliendo esa medida de seguridad de internación se recupera, sana de su afectación, entonces la medida de seguridad se suspende. Entonces, cuando aquí el artículo 108 nos dice cuándo se extinguen las medidas de seguridad, se extinguen en función a los informes evacuados por el centro de salud o por la casa donde esté acogido el que esté cumpliendo con esta medida, en función a esos informes, a la evolución, a la recuperación de ese condenado, en función a ello y a criterio del juez, entonces se extinguen las medidas de seguridad.
Para las medidas de seguridad no hay un tiempo como para las penas principales o para las penas accesorias. Esto se deja en función entonces a los informes evacuados y a criterio del juez. El juez considera, de acuerdo a lo que arroja esos informes, de que ya no es necesaria mantener la aplicación de esta medida de seguridad, entonces el juez ordena su extinción. Y con eso, si ustedes se fijan, pues ahí concluimos con todo lo que ha sido el avance de este libro que se refiere a la parte general del derecho penal. Hasta ahí hemos concluido con todo nuestro avance, con todo el contenido de lo que es el derecho penal, parte general. Preguntas hasta ahí. ¿Estamos bien? Bueno. De aquí ya nos toca, habiendo ya concluido esta primera parte del derecho penal, lo que corresponde a penal 1 o parte general, nos corresponde ya ingresar a ver la parte especial, que no la vamos a ver ahora. ¿Qué he hecho? ¿Se han fijado ustedes que en el grupo, antes de comenzar la clase, mandé unos casos? Si pueden ingresar al grupo y pueden revisar, por favor. Hay 5 casos que les he enviado. Esos 5 casos quiero que los resuelvan y luego analicemos, lo vamos a analizar uno a uno esos casos. Quiero que ustedes los resuelvan y traten de hacerlo de manera individual. Si necesitan ustedes consultar entre ustedes para de repente llegar a alguna conclusión, no hay problema, lo pueden hacer. Pero me interesa mucho que ustedes lo resuelvan solos, haciendo un análisis ustedes sobre, a ver, aplicando todo lo que hemos recordado, todo lo que hemos repasado en esta parte general. Leen la hipótesis, son hipótesis, no son casos reales. Si ustedes quieren, hay unos nombres muy complicados ahí, si ustedes quieren, cámbienselo los nombres, pónganle nombres más fáciles hasta para pronunciar, los nombres son complicados, los que están ahí en las hipótesis. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes van a leer la hipótesis y la van a analizar y me van a decir, aquí hubo una conducta dolosa, hubo una conducta culposa, ¿y por qué? ¿Ya? El abogado es de argumento, nosotros los abogados no somos de sí y no, somos de sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Esperen un segundo. Había estado gastando los megas de mi teléfono, no había estado conectado a mi teléfono al Wi-Fi. Ya se acabaron mis megas. Lo peor que he pasado clases en 2 grupos. Ustedes son el segundo grupo y está comiéndose mis megas. La acción, si existe alguna causa de justificación, si hubo legítima defensa, si fue en un estado de necesidad, qué sé yo, lo que ustedes encuentren. Si hay concurso de delito, si hay pues alguna de las clases de error, lo que ustedes encuentren, y es más, le pueden dar hasta alguna clasificación, se trata de un delito de resultado, de un delito de comisión, pero siempre el porqué, siempre explicando el porqué. ¿Sí? Esto me interesa, por favor, que todos vayan a resolver. ¿Para qué? Para que podamos nosotros analizarlo aquí en clase. Ustedes vienen, bueno, esto yo no va a dar para que lo resolvamos ahora y lo debatamos ahora. Esto lo van a traer ustedes resuelto mañana. Entonces, mañana lo que vamos a hacer es que mañana vamos a intervenir todos con la lectura de la hipótesis. A ver, Diego, ¿cómo resolvió? Gabriel, ¿cómo resolvió? A ver, María, ¿cómo resolvió? Entonces vamos a llegar entre todos y vamos a escuchar cómo es que ustedes han aplicado en esas hipótesis todo lo que hemos venido recordando durante esta primera parte del derecho penal. ¿Listo? ¿Me han comprendido? Muy bien. ¿Sí? Listo. Por ahora,
quedamos aquí. Mañana resolvemos todo lo que es de las hipótesis. Si terminamos mañana las hipótesis, porque de seguro que nos va a tomar toda la clase en la resolución de las hipótesis, y luego entramos a la parte especial. Ya les dije, la parte especial, una clase, máximo 2 clases, no hay más lo que vamos a ver en la parte especial. Está bien facilito. Aquí la parte más pesada es esta que acabamos de terminar. La parte especial está muy en función de que ustedes manejen bien la parte general. ¿Listo? Ok, doctora. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Pueden inclusive unirse entre dos si ustedes quieren, para poder tener con quién intercambiar ideas. Y ya mañana cuando estemos debatiendo sobre la resolución, pues habla uno y el otro apoya en la argumentación porque han llegado a esa conclusión. Me interesa mucho, por favor, que todos lo hagan para que puedan aplicar lo que hemos aprendido. ¿Listo? ¿Estamos bien? ¿No hay dudas, Sí, no hay doctora. preguntas? Muy bien, entonces vamos a quedar ahí. Bien. Ya terminamos la parte general. Mañana entonces debatimos y resolvemos las hipótesis y luego continuamos con la parte especial. Vayan terminando su cuestionario. Ahorita le doy la palabra. Disculpe, doctora, necesitamos argumentar con artículos más, ¿no? Con artículo, toda la argumentación, con artículos, claro que sí, haciendo referencia a dónde nos vamos nosotros para ver si está bien lo que usted nos está diciendo. Ok, doctora. No va a tomar lista hoy día, ¿no? No voy a tomar lista hoy día, no Ok. voy a tomar lista. Gracias, ¿Listo? doctora. Muy bien, entonces nos vemos el día de mañana, por favor, a la misma hora. Doctora, Vayan hasta luego, muchas terminando gracias. su cuestionario, por favor, no se olviden de las tareas, vayan corriendo las tareas. Las tareas que ya están vencidas ya voy a ir corrigiendo para que no se me amontonen al finalizar del módulo, así que las tareas que ya están vencidas, ya esas las voy a ir corrigiendo y ya ustedes van a ir viendo su calificación en la plataforma. ¿Listo? Bueno, Doctora, los dejo entonces. Digan. Doctora, una consultita. Las otras tareas no se puede ir enviando, ¿no? Porque no da la opción enviar. Siempre y cuando estén habilitadas. Siempre y cuando estén habilitadas la va a poder enviar. Si no, tiene que esperar que se habiliten de acuerdo a la fecha en que está ahí en la plataforma. ¿Listo? Ya. No hay ninguna tarea así que tenga que presentarme de un día para otro. Todas las tareas tienen un margen de 2, 3, 4 días para que presenten. ¿Listo? Muy bien. Entonces nos vemos el día de mañana. Que estén muy bien, que descansen. Gracias, igualmente, doctora. Hasta luego. Hasta luego.
Qué belleza. No te escucho, Diego, te escucho lejos. Ahora sí. ¿Lo pasaron igual los casos? Para pasarlo ahora. ¿Quién se habrá tomado la molestia de hacerlo rapidingo, no? Nos ahorró la tabipeada. Ay, ¿verdad que no es aquí? Aquí estás. Yo igual ahorita iba a empezar, les iba a decir, vos haces el 1, el 2, el 3, así lo unimos, listo, más fácil. Pero ya que hay uno, buena gente que no los pasó. Agapito. Esos nombres, por Dios, de antes, ¿no? Ay, Dios mío. Ah, sí, habitualmente de cerveza, dice, ahí está la palabrita. Consumidores habitualmente de cerveza. Durante una de las reuniones están... ¿En qué artículo está ese? Ahorita vamos a ver. Homicidio culposo, el que por culpa causare la muerte de una persona incurrirá en reclusión de 6 meses a 3 años. Si la muerte se produce como consecuencia de una grave violación culpable de los derechos inherentes de una profesión, oficio o cargo, la sanción será de reclusión de 1 a 5 años. Homicidio culposo, el que por culpa... $2.60. Yo tengo lo actualizado a manito, pero búscalo así. ¿Qué hace Raúl? Ambos hombres discuten de manera acalorada. Abunde con la finalidad de retirarse del lugar y terminar la discusión. Pide permiso hasta que no se lo da. Por eso, pues, siempre están tomando. Claro. Espera. Ay, disculpa. Ay, que estoy leyendo. Tiene que ser culposo, ¿no? Porque él no tiene la intención de matar. Ya. Ok. ¿Y dónde está Raúl? Raúl, la primera culposo, ¿qué
Sí. La primera, a ver, ¿qué dice? ¿Te lo leo? De permiso salir y eso no se lo da. No se lo da. Que impide la que cae golpeando su cabeza. Aquí no hay, ¿cómo se llama? No hay intención. Sí, no hay. Entonces, sí, es homicidio. Sí, homicidio culposo. Pero está en una acalorada discusión y pide. Los dos consumidores habituales de cerveza. Claro, pero eso ya es una, ¿cómo se llama? Y es una enfermedad, ¿no? Oye, creo que en mi computadora yo los escucho lejos a los dos. El alcoholismo ya es una enfermedad. Eso no tiene que ver con el delito. Homicidio. Sí, aquí son el homicidio. Mira, 259. Homicidio en riña o a consecuencia de agresión. Ese es el que da. El artículo 259. Ese vea. Lo que riña o pelea en que tomar parte. Pelearon. Ah, discuten, dice. Claro, aquí pelearon y no le deja salir, dice el otro, ¿no ves? Aquí discuten de manera acalorada, dice. Sí. ¿No? Pide permiso para salir y este no se lo da, ¿no ves? Y empuja a Ticio. Estaban en una riña, pues. Estaban en una riña. Para mí es el 259. Estaban peleando, pues sí, ¿no? No lo había Claro. visto. Ahí está, riña y de homicidio en riña. Ese es el que da perfecto para esto. Sí. O a consecuencia de agresión, ¿ves? Por la riña. Homicidio en riña. Nos ha salvado. Acalorada, peor borracho, ¿no? Claro. Ya su alcoholismo o drogadicción o que estén drogándose, eso ya es otro tema, no es delito ser alcohólico. Ahora, estar alcoholizado con influencia alcohólica, conducir, matar a alguien, ya es el matar, conducción peligrosa, ese es ya del delito. Sí, bueno, si sos para mí eso también. Bueno, eso ya, si sos alcohólico, no hay delito, no hay. Eso será por un atenuante para que te pongan ahí, o una manera de que va el abogado defensor del que ha cometido el delito, decir, este señor es drogodependiente, entonces no lo manden a la cárcel, o está enfermo mental, o estaba alcoholizado, no sabía de sus sentidos ni las consecuencias de los mismos, ¿no? Del delito. Ya, eso ya es parte de la defensa, ¿no? Pero el delito es aquí homicidio o asesinato si es que lo hubiera. Pero aquí Ya. La 2, solamente artículo y tu opinión, ¿por qué? Listo. ¿Qué dice Sófocles? En un total estado de ebriedad secuestra a Matilde, llevándola a su domicilio donde la encierra en un ropero empotrado. Mientras la consumación se prolonga, Sófocles
recobra la conciencia y sin embargo persiste en su actitud. Persiste en su actitud. Sí, o sea, que no, o sea, lo mismo que nada. Secuestro nomás. Si no ves el secuestro. Estoy buscando. 334. Está en el 334. El que secuestrara a una persona con el fin de obtener rescate, otra indebida ventaja o concesión para sí o para otro como precio de la libertad de la víctima será sancionado con pena de 5 o 15 años de presidio. Sí, ok. Más bien, no, yo estaba, mira, estaba que me dormía. Secuestro nomás, ¿no? ¿Qué más? No estafa tampoco. Secuestro. Esperemos un ratito, voy a toser. Porque no dice. Ya. Dice, el secuestro llevando a su medio donde la encierra un ropero empatado mientras la consumación se prolonga. Es secuestro para mí. Siquiera dice el por qué. No dice nada. Pinche tecla no quiere dar. No tengas pena, Diego, yo lo tengo acá. No. ¿Y tu María dónde está? Ay, después cuando tu corteja te pegue. No me pega de que ya. Pero el secuestro con el fin de tener rescate u otra indebida ventaja o concesión. Ah, ya, u otra bebida, ah, ya. Pero solo la encierra, no le hace nada a la tipa. Ya. Bueno, sabemos que secuestro no es, o qué dicen los demás. Para mí es secuestro. Roberto sustrae de una casa valiosas joyas cuando es detenido y sorprendido en un estado de enajenación mental transitoria. ¿Transitoria? ¿En serio? ¿Cómo puede estar transitoria su enajenación mental? ¿Estaba sonámbulo o qué? ¿Burro por un rato o qué? Perdón. Claro, eso no.
Y hay robo nomás, ¿no? Pero ¿No hay es una hurto? enajenación. ¿Quién es Roberto? ¿Tiene algún vínculo aquí con esto? No dice, ¿no? Sustrae de una casa, dice. Entonces es robo. Es robo. Ahora, enajenación mental enajenación mental, el artículo 86, ¿no? Ese, 86. Y aquí dice transitoria. Se nota que dormí temprano. 86. Aquí me sale otra cosa, ejecución de la medida de seguridad. 386. A mí, y a mí 86 me sale eso. No está mal tu código. Va, si es de Infoley, es la más actualizada que hay. No, esta es lo que yo me compré recién hace 3 semanas. Ah, entonces, el mío es de hoy día. El mío de hoy día, de hace Ley es años, hace vigente, ley. por eso, actualizado. A ver, busca en otro lado, artículo 86. Ese. A ver. No, imposible que no esté actualizado mi código, si está todo actualizado. No, no hay hurto ahí es robo. Ve, en los casos que se aplique 86, en los casos que se aplique, igual me sale en internet eso 86. Infoleye me sale. $326. ¿Y en qué artículo te sale enajenación mental? A mí el 80. ¿Ese es agravante general? Agravante aquí dice. Y en la enajenación, caso de enajenación mental, 74, caso de que el condenado fuera atacado de enajenación mental después de pronunciar la sentencia, se suspenderá la ejecución de la pena privativa de libertad. No, ese no es. El que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble ajena incurrirá en reclusión de 1 mes a 3 años. La pena será de reclusión de 3 meses a 5 años en caso especialmente grave, por regla en caso de considerar especialmente grave cuando el delito fuere cometido con escalamiento en uso de ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante para penetrar lugar donde se halla la cosa objeto, con ocasión de un estado de conmoción popular, aprovechándose de un accidente sobre bienes muebles, patrimonio cultural boliviano, sobre cosas de valor artístico, tanto, sobre cosas que se encuentran fuera del control del dueño, sobre cosas de primera necesidad o destinadas a un servicio público, siempre que la sustracción ocasione un quebrante a este,
o una situación de desabastecimiento, la sanción será agravada en 1/3 de la pena. Que se apodere ilegítimamente es una cosa. Para mí que es hurto. Por eso te dije, ese no es. Para mí que es hurto porque el chico no usó violencia. Sustrae de una casa valiosa joya, dice. El robo es diferente, el robo es con uso de la fuerza y el hurto obviamente no. ¿No ves? Para mí es hurto. Ya, yo le voy a poner hurto. Yo le voy a poner hurto, para mí es hurto. Hurto. Y ya si me equivoco mañana que la doctora ya. No, estúpida que me diga. 326. Ahora, Roberto se trae una casa valiosa joya cuando es detenido, dependido. Enajenación mental transitoria. A ver, lo voy a buscar eso. Aquí mira está. Recarga un diamante, te da unas cositas. Recargan 500 diamantes y te dan una. No, yo sigo en el mismo. Tío, ¿tú tienes cositas para poner? ¿Para qué? Para poner. No, no tengo. Yo sí, venga. Igual nomás me sigue saliendo 74. Ojo, primera plata. Ojo. Voy a poner la otra. Venga, venga. Primera plata. Aquí. ¿Y qué se hizo Raúl? Estoy aquí buscando. Se fue a esa enajenación mental, está en la parte. Tengo 63 ahora. Tengo 63 ahí. ¿Dónde estamos? Ahora sí va más rápido, ¿verdad? Y aquí vienen 4, pero... Vienen 40. El artículo. Están yendo para allá. ¿Cuál? Estos van para el otro lado. El otro lado está cayendo. Le cayó una. Las circunstancias de las cuales señaladas en el artículo anterior no excluyen totalmente la capacidad de comprender la antijuricidad de una acción o conducirse de acuerdo a esta comprensión, sino que la disminuyan notablemente. El juez atenuará la pena conforme al artículo 39. Decretará la medida de seguridad más conveniente. Sí, de tampoco tengo nada. Son las nochinas. No tienen nada de la casa. ¿Por qué me dicen aquí que no tenían nada? Nada, marita, nada de pinta. No me moví, pero no tengo arma. ¿Usted tiene? Entonces vamos a vivir. Sí.
Entonces, ya yo le puso hurto, robo, pero con semi-imputabilidad. Lo lanzan de aquí. Ni lo he leído, ahorita voy a ir. A ver qué dice. Andrés, Pedro, Juan y Tulio, todos conscriptos en servicio militar cumpliendo órdenes directas del coronel Armando Guerra, trasladan en la zona del auto que cuando lo lanzan atado a una piedra. Puta, lo mataron al tipo. Con una piedra. Ahí va, ahí entran los autores, ¿no? Por eso, autores mediatos, autores, complicidad, a ver, ahorita voy a ver. Ah, no, está derogado el autor inmediato. Ay. Instigador puede ser. Pero igual los otros ejecutan. Ay, mira un mosquito. Ay, un mosquito. Ya. ¿11 del Código Penal? Pero me sale, ay, a ver, en la numeral 2, ¿no? Ejercicio de un derecho, oficio o cargo, cumplimiento de la ley o del deber. El que en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, cumplimiento de la ley o un deber vulnera un bien jurídico ajeno. El exceso en las instituciones, en las situaciones anteriores será sancionado con la pena fijada del delito culposo cuando proveniere de una excitación o turbación justificable por las circunstancias concomitante en el momento del hecho, estará exento de la pena. Para mí hay asesinato igual todingo. Lo han matado, güey. Pobre, se ahogó el tipo. Ese free. Es instigador el que dolosamente determine a otro la comisión de un hecho antijurídico doloso. Será sancionado con la pena prevista para el autor del delito. Claro, pero instiga, pues, este desgraciado, digamos, ¿no es el, o no? Pero ahorita me está comiendo órdenes directas del coronel. Pero la doctora dijo que delitos, ¿no? Tengo que buscar en delitos. Ay, qué pendeja que soy. La 52. Chaleco al 3 y casco al 3.
¿Cuál vas? ¿La 5? ¿Le pusiste nomás el asesinato? Está muerto, a menos que lo hayan lanzado a la orilla. Para la sirenita. Ya. Agapito, encargado de limpieza, cumpliendo las órdenes directas del alcalde municipal, al término de la gestión de este, saca toda la documentación que dice cursante en un despacho, en su despacho y la destruye, incluyendo auditorías, informe de presupuestos, expediente de juicios, que juicio pendiente, etcétera. A ver. ¿Por qué he escuchado sartén? Como hacen, ¿no? Sin, ¿no? Sartén. No hay que hacer sin, así, ¿no? Para sacar. He escuchado eso. El que suprimiera, ocultara o destruyera en todo o en parte un expediente o documento de modo de que pueda resultar perjuicio, incurrirá la sanción del artículo 200. ¿Cuál es el artículo 200? Falsificación de documento privado. El que falsificare material ideológicamente un documento privado incurrirá en la privación de libertad de 6 meses a 2 años, siempre que su uso pueda ocasionar algún perjuicio. Brandon, decile a tu tío si escuchó mi audio. A tu tío John, decirle si escuchó mi audio. Tío, un audio que le mandé ahorita. Tío. Ansiedad, la operación de ya. Es supresión o destrucción de documentos, ¿no? Tío. Y a ver acá. Tío, ¿escuchó el audio que mi mamá le envió ahorita? Es el artículo 202, supresión o destrucción de documentos. 202, sí. Pero dice que incurrirá en la sanción del artículo 200, o sea que será 6 meses a 2 años, ¿no? Mi tía también se compró pase. Tío. Él se compró el pase también. ¿Qué artículo más dijiste, Diego? No puedo ser, no alcancé a agarrarlo. Artículo 11, ejercicio donde... ¿Qué hizo Raúl? Eso nomás, para mí el 202 y eso nomás. No hay por dónde. Sí, ¿no? Ya. Porque el 200 no dice eso. Oye, vamos a hacer la tarea mañana de la otra porque hay que presentar el viernes, ¿no? Ah, sí.
Me prometo conectarme a la hora que digamos. Voy a ponerme alarma. Que termina después de clase, pero termine temprano o tarde, igual es mejor. O mañana es día Veamos, hábil. porque no le va a dar sueño, al menos Diego es pollo. Pero Diego ya la tiene. Que diga, ya la tengo hecha y listo. Sí, ¿no ves? Entonces, ¿a qué hora lo hacemos? Ah, también, ¿no? A ver, voy a entrar, me estoy mandando la tarea porque como voy a llevar la otra computadora. A ver. La clase a veces termina tarde, pues ese es el problema. En la tarde, vos no podés un ratito, Raúl, a las 5 o 6. No sé, pero es que no controlo en todo horario. A veces me surge algo. Reunión, A las 7, antes de clase, media hora antes de clase. Peor a esa hora es más pico. Hola, pico. Pero de una vez revisémosla, pues que Ya de una vez, ¿verdad? Ya que estamos en eso. ya si falta algo después de las clases. Ya. Ya sabes, Diego, tienes que traerte tu tetera, ¿no? Diego, que está una gente aquí. Hay gente aquí, hay gente acá. Sí, viene jurídico protegido. Cayó de recién ahorita, cayó ahorita. Ok, espera, recién la estoy abriendo. Disparé. No tengo balas aéreas. Ay, señor. Aquí arriba, no voy abajo, hay gente abajo. En 210 en la casa de adelante. Ya.